Continúo en este día del Señor, siempre hablando sobre el libro de Éxodo, en el capítulo, hoy vamos a ver el capítulo 15, el inicio de este capítulo 15. Este capítulo 15 habla de que alabado sea el Señor por la libertad que proveyó. Eso es lo que vamos a estar viendo en todo el capítulo. Alabado sea el Señor por la libertad que proveyó. Estamos pues en la lección número 52 de esta serie del libro de Éxodo. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos agradecimientos por continuar con el estudio de tu palabra. Que ella nos ayude muchísimo a vivir de acuerdo a como ella nos redarguye. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo quiero anticipar que en este capítulo 15 de Éxodo es un cántico de Moisés y de María, su hermana. Pero quiero decirles que es un poema cantado. Y en este estudio es muy hermoso porque vamos a ver lo que es la poesía, lo que es la retórica, lo que es la prosa. Y el cántico tiene una diversidad de enseñanzas. Claro que estas enseñanzas van de acuerdo a lo que ya ha sucedido al pueblo de Israel en aquel tiempo. De manera pues que yo quiero decirles que nos vamos a gozar mucho en este estudio porque habla mucho de los aspectos de la letra, pues, de la letra en sí, en una forma muy poética, por decirlo así. La primera parte de este capítulo 15 se compone del cántico que entonaron Moisés y los israelitas después de que el Señor los había liberado a través del Mar Rojo. También incluye el relato de sus primeras experiencias en su viaje por el desierto. Como ustedes saben, yo voy a hacer un repaso, un relato de todo el capítulo. Quizás no entremos muy a fondo en la parte del estudio de sí, quizás vamos a ver una primera parte, pero voy a hacer un esbozo de todo lo que aquí se trata para poder nosotros ir comprendiendo parte por parte. Moisés y los israelitas alabaron al Señor en el cántico por quien es lo que es y lo que había hecho al destruir al ejército egipcio en el mar. El cántico describe al Señor como la fortaleza, el cántico y la salvación de Israel. Él es un varón de guerra, magnificado en poder, que en su furor derriba a sus enemigos. Además, es el Dios sobre todos los dioses, porque dice, magnífico en santidad, hacedor de prodigios, y el que redime en misericordia y conduce a su pueblo. Se habla de que destruyó a los egipcios en el mar, los cuales se ahogaron en las profundidades. Para conseguir su victoria, hizo que las aguas se amontonaran y luego usó el viento para cubrir al enemigo bajo las aguas. Los pueblos de la región, o sea, los filisteos, los edomitas, los moabitas y los cananeos,
escucharían de la destrucción del ejército egipcio y consecuentemente al escuchar de esta destrucción del ejército egipcio, ellos temerían al Señor. Como consecuencia, Israel podría establecerse en la tierra prometida. Por eso es que el cántico terminó con una nota de alabanza. Después de un breve resumen de los acontecimientos recientes, el pasaje añade que María y las mujeres bailaron y cantaron alabanzas similares. Y a esto también me voy a referir cuando lleguemos a esa parte. Este cántico, entonado por Moisés y por los israelitas, ofrece un relato poético del milagro del mar, contenido dentro de dos narraciones en forma de prosa. Prosa es también de esto voy a hablar más en las siguientes clases que de prosa es cuando se escribe algo de corrido. Por ejemplo, yo le muestro mis apuntes. Esto es la prosa. Cuando en cierto modo no se lleva una métrica como lo exige la retórica. La retórica es el campo de la poesía, el campo donde hay reglas que tomar en cuenta para escribir una declaración poética. Entonces, vamos a ver pues que el poema, conocido en el judaísmo como Shirat Hayam, fíjese bien, se lo repito en el idioma hebreo, Shirat Hayam, con M al final. Esto significa el cántico del mar. Se lo repito, Shirat Hayam significa el cántico del mar. Y es el cántico que cantaban pues los israelitas. Ocupó muy pronto un lugar especial en la liturgia judía. O sea, en su liturgia ellos lo cantaban, ellos lo repetían. Al ser incorporado eventualmente en el servicio diario fijo de la mañana de las sinagogas judías. O sea, era algo muy hermoso. Este cántico, por decirlo así, fue transmitido a las generaciones y lo cantaban. Algunas características arcaicas del lenguaje en el cántico ha llevado a creer que este cántico podría constituir la porción más antigua de poesía continua en la Biblia hebrea. Porque eso es lo que es. Se lo repito, es un poema muy hermoso. Sin embargo, sus formas arcaicas no prueban necesariamente que el poema fuera escrito tiempo antes de la narración en la que se encuentra, en vista de que la poesía utiliza con frecuencia, como lo he dicho, utiliza el estilo, y a veces se va al lenguaje arcaico. La estructura del poema, junto al hecho de que se dice que Moisés y los hijos de Israel entonaron el cántico, ha llevado a estudios a creer que el himno fue entonado de forma antifonal. O sea, ¿qué es la antifonía en los cantos? Son dos grupos que cantaban las palabras alternativas unos a otros. Sin embargo, no hay acuerdo en cuanto al arreglo antifonal del cántico. Y sigo hablando acerca de lo antifonal. Lo antifonal es la antífona. O sea, es un breve pasaje que se canta o se ora antes y después del salmo y de los cánticos
en las horas canónicas. Las antífonas suelen estar tomadas precisamente de las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso estoy diciendo que un punto de vista fue que el pueblo repetía o completaba la frase o verso que Moisés iniciaba. Otro sostuvo que los versos fueron recitados por ellos de forma alternada. Todavía otro punto de vista decía que el pueblo recitaba todo el cántico después de que Moisés había terminado. Y otra posibilidad es que María y las mujeres cantaran el estribillo. Mire lo que dice en el versículo 21. Y María le respondía, que ese es lo antifonal: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto era cantado, hermanos, es un poema cantado después de cada línea o de cada dos líneas. Entonces todos coinciden en que el cántico expresa de manera elocuente el deseo por alabar que Israel tuvo haber sentido en el momento de su liberación. Entonces, el cántico pues es un himno de alabanzas a Dios, la manera bíblica pues para expresar gratitud. No es una narrativa épica. Lo épico es lo que lleva a lo guerrero, ¿ve? No es una narrativa épica, sino una manifestación espontánea y lírica de emociones de parte de personas que experimentaron los grandes acontecimientos del Éxodo. Y claro, la abierta o la separación pues del Mar Muerto fue uno de los grandes acontecimientos, al grado que el Espíritu Santo consideró que Moisés en su escrito de Éxodo plasmara pues este acontecimiento a través de este poema hecho cántico. Típico de alta estima con que los estudios ven al poema, tenemos que es una oda del triunfo, por decirlo así, que lo tenemos desde el verso 1 hasta el 18 y constituye una de las mejores producciones de la poesía hebrea, notable por el fuego y el espíritu poético, su pintoresca descripción, sus vivas imágenes, sus movimiento rápido, un paralelismo, o sea, cuando la primera línea y la segunda con la tercera están diciendo lo mismo en diferentes formas, un paralelismo efectivo y una dicción brillante y totalmente sonora. Todo esto lo podemos ver pues en este cántico. Y el punto más importante a recordar al tratar de comprender este pasaje es que, a diferencia de los capítulos anteriores, estos versículos están escritos en poesía y necesitan que se les interprete como tal. Por eso es que usted, hablando en términos generales de la poesía, cuando usted lee un poema, muchas veces se habla en forma abstracta, se habla en forma de que casi podemos decir que hay poemas que solo el poeta que lo escribió habría que preguntarle qué es lo que quería decir exactamente. En el caso de este poema, de este cántico, no es así, porque está bien claro que viene antecedido por los hechos que se dieron en esa liberación del pueblo judío. El carácter poético del pasaje quiere decir, por un lado,
que el pasaje contiene más figuras retóricas de las que generalmente contiene la prosa. Voy a dar definiciones de lo que es la retórica y de lo que es la prosa. La retórica es el arte de expresarse con corrección y eficacia. Fíjense bien, el arte, embelleciendo las expresiones de los conceptos y dando al lenguaje escrito o hablado el efecto necesario para deleitar, o también para persuadir, o también para conmover. Un lenguaje afectado y pomposo, por ejemplo, uno puede decir, para dar un ejemplo, utilizó una persona que ha hablado, utilizó mucha retórica, pero en el fondo no dijo nada interesante. O sea, como quien dice, utilizó mucha forma poética, pero en el fondo no dijo nada. Ahora, no quiero decir que la retórica siempre está hablando cosas que no son necesarias o entendibles. Muchas veces la retórica lo que hace, como lo he mencionado, es un adorno. Argumentos o razones que no vienen al caso. O sea, por ejemplo, no me vengas con tantas retóricas, sino que venga al grano. O sea, no me vengas con el lenguaje figurado, sino háblame directamente. Eso es lo que podemos decir de la retórica. Pero, ¿qué es la prosa? La prosa es una estructura o forma natural de la expresión lingüística que no está sujeta a las exigencias de rima y de medida de los versos. Cuando yo escribo mis estudios en prosa, yo no estoy pensando en que la última palabra de un renglón tiene que rimar con la primera palabra del primer renglón que escribí, sino que estoy hablando en una forma corrida, pero que sea completamente entendible, por supuesto. La prosa puede ser el caso de que se dé una verborrea excesiva para expresar ideas banales o sin importancia, porque la prosa se puede usar como la persona lo quiera. Y también ese aspecto de la realidad que puede ser más vulgar o más lejana del ideal, o sea, más lejana de la realidad. Entonces, usted puede entender que el 99% de los libros son escritos en forma de prosa. Por eso es que cuando un libro está escrito en forma de poema, dice poemas de fulano de tal, ¿ve? O poemas de tal época. Además, se debe considerar la estructura del texto cuidadosamente. La primera estrofa, como lo vamos a ver, de los versos 1 al 13, alterna entre alabar a Dios por quién es Él y alabarlo por lo que Él había hecho por Israel. Eso es lo que trata la primera estrofa del versículo 1 hasta el 13. La segunda estrofa es de los versículos 14 hasta el 18 y pone énfasis en los resultados de lo que el Señor había hecho. Entonces el poema constituye una obra eficaz y unificada del arte literario. Entonces, por lo tanto, no tenemos ninguna razón para pensar, como algunos estudios han sugerido, que una combinación de poemas recopilados mucho tiempo después del Éxodo. Entonces, en la versión que nosotros usamos, la Reina Valera no divide el poema en estrofas. Otras versiones lo hacen, aunque difieren del lugar donde las dividen
Esto es una situación de acuerdo a cómo se han escrito las versiones. Esta visión, pues, contrasta, por ejemplo, cuando se dice este poema se compone al menos de 2 y tal vez 3 poemas, o sea, como vamos a ver, primera y segunda estrofa. Bueno, usted ha notado que yo he hablado en una forma generalizada y he hablado en el sentido de dar las condiciones de cómo se escribe un poema y lo que es una prosa. Entonces ahora entremos a la introducción, y esta introducción se ve en el versículo 1 nada más. Mire lo que dice: entonces cantó Moisés. Póngale cuidado a esto. Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El capítulo pues comienza estableciendo el escenario para la celebración de la liberación dada por Dios. El pasaje nos informa de los hechos básicos sobre el evento y presenta 2 hechos básicos. El número 1, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Ahí dice, entonces, es decir, después de la liberación a través del mar que se registra en el capítulo 14. O sea, lo que siempre en mis clases digo, usted hay palabras que no las puede entender si no está precedida de un contexto. Y aquí cuando usted lee, entonces en el versículo 1 está antecedido por lo que pasó, que nos narra el capítulo 14. Eso es lo que se presenta. Número 2, ¿quiénes participaron? Bueno, ahí nos dice Moisés y los hijos de Israel. Más tarde, a María y las mujeres también se les menciona celebrando. Por ejemplo, lo que dicen los versículos 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y luego hay una tercera declaración. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Bueno, cantaron este cántico, dice. Cantaron este cántico, las palabras de los versículos 2 al 18, pues todo los versículos 2 al 18 es un cántico. Y número 4, ¿a quién honraron en la celebración? Yo creo que usted sabe a quién honraron. Y claro, lo tengo que mencionar, honraron a Jehová, al quien cantaban el cántico. El cántico no era para ellos, el cántico era precisamente honrar a Jehová. El himno pues contiene una introducción en prosa y concluye con otra declaración en prosa que resume la victoria y que de esta manera proporcionó el primer ejemplo bíblico de este género, o sea, tipo de literatura. La combinación de la narración en prosa con un himno de elogio que ensalza precisamente la victoria. Otro ejemplo es el proporcionado por el cántico de Débora, que se presenta en Jueces 4 y 5. Ahí hay
hay algunos cánticos más. Entonces, tal vez debemos señalar que la adoración en general y particularmente la alabanza en el canto es siempre una respuesta adecuada al hecho de haber sido salvos. Porque usted lo va a notar en el cántico, se da mucho énfasis al hecho de que ellos fueron salvos. Y esto lo vemos en otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire lo que nos presenta Salmos 98, 1 al 5. Póngale cuidado al énfasis a la salvación. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, noten, lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra, otra vez, noten, han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres al Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Y así a través del libro de los Salmos, en el 149, se refleja también esta situación. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, usted lo va a notar, por ejemplo, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y en Romanos 15, 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces, vemos pues que, volviendo otra vez a Éxodo capítulo 15, el versículo 1 en su parte B presenta pues el tema del cántico. El Señor, dice, es digno de alabanza por lo que ha hecho. Se le refiere como magnificado grandemente, porque dice: ha echado en el mar al caballo y al jinete. En vista de que este es un lenguaje figurado, el lector no debe esperar exactitud, pues porque la forma poética, precisamente por eso él lo habla de esa manera, porque muchas cosas parecieran que son irreales. El hecho de que el poema habla de caballos y habla de jinetes en lugar de carros, no debe interpretarse en el sentido de que en realidad no hubo carros. De hecho, el poema dice más adelante que tanto los carros como el ejército perecieron. Miren lo que dice el versículo 4. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Y el relato, pues en prosa sobre el evento, menciona caballos, así como menciona a carros. Versículo 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que la declaración del poema, que dice que el Señor hubo echado a los jinetes en el mar, no contradice la descripción del capítulo anterior, que dice que se ahogaron. Entonces, ¿por qué Moisés dice que Dios echó a los caballos y a los jinetes y realmente inundó los carros al hacer regresar las aguas del mar en su lugar?
Bueno, la respuesta sencillamente es que Moisés estaba hablando poéticamente cuando dice caballos y jinetes, y echar son formas gráficas, son formas descriptivas y eficaces para expresar los sentimientos que acompañaban los hechos de la liberación de Israel llevada a cabo por Dios. El pasaje habla pues de la destrucción de los egipcios en el mar de varias maneras en el capítulo. Hay que tomar en cuenta esto pues. Miren lo que dice, por ejemplo, vamos a leer varios versículos para entender que el pasaje habla de la destrucción de los egipcios en el mar de varias maneras. Versículo 1: ha echado en el mar al caballo y al jinete. Los ha echado al mar. Verso 4: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Versículo 10: soplaste en tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Usted sabe que el plomo es un metal sumamente pesado y que con facilidad se hunde. Es para describir cómo es que los hundió con facilidad. Y miren, por último, el versículo 12: extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Cuatro formas poéticas de decir cómo es que los destruyó. Termino diciendo esto pues: los israelitas estaban cantando sobre el mismo evento en los 4 versículos. El uso pues del lenguaje figurado de la poesía les permitió hablar de ese evento de 4 maneras diferentes. Yo llego hasta acá. Vamos a ver 2 lecciones más con la ayuda del Señor. El próximo día del Señor vamos a considerar la primera estrofa y la segunda estrofa, y usted va a notar todas las lecciones que se sacan de este bello poema transformado en cántico. Dios nos ayude pues a poder tener este tiempo para este estudio de esta hermosa enseñanza que nos da este cántico en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias infinitas porque nos permites hermosamente el estudio de tu divina palabra. Gracias por los mensajes que tenemos de este libro de Éxodo en este capítulo 15. Gracias, Señor, por ello. Y que podamos siempre tener la oportunidad de seguir escudriñando todas las verdades que allí se nos presentan. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.